Miqueas, capítulo 5. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gracias, Padre, qué bueno eres. Siempre nos bendices, aunque merecemos lo contrario. Cuánta tu misericordia para con nosotros. Gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Bendícenos a través de ella. Que seamos fortalecidos, que seamos santificados, que podamos ser útiles a nuestros semejantes, que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Oh Dios, que esta sea una iglesia que funciona como tal. Capacítanos para eso, para que tu nombre reciba toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este libro de Miqueas, al igual que todos los libros proféticos, lo conocían los judíos. Ellos eran estudiosos de las Escrituras. Ellos sabían bien que la ley decía que tenían que hablarles a sus hijos al levantarse, al estar sentados a la mesa, al caminar en la calle, al acostarse. Entonces, los niños judíos conocían las Escrituras. Dios quería que la palabra de Dios quedara grabada en sus mentes desde muy temprana edad. Personas que no son cristianas les inculcan a sus hijos, desde que son pequeñitos, cosas que no están apegadas a la verdad. Les inculcan mentiras, herejías. Pues esas mentiras que les inculcan los acompañan toda su vida. Primero muertos que dejar las enseñanzas que sus padres les dieron. Si las mentiras quedan grabadas en el corazón de los niños, la verdad no. ¿No puede Dios hacer que lo que les enseñamos a nuestros hijos queden grabadas en sus mentes toda su vida? Claro que debemos orar para que Dios bendiga la verdad en sus corazones, porque inculcarles la verdad en sí no es garantía de nada. Tenemos que orar porque Dios bendiga esas verdades que les enseñamos. Los judíos conocían este texto, Miqueas 5:2. Este texto habla de que el Mesías nacería en Belén. Supuestamente ellos esperaban que viniera el Mesías, el Redentor del mundo. Ellos sabían que el Mesías nacería en Belén, basándose en este texto. Este texto es bien claro acerca del asunto. Pero aunque conocían esto, no creían en ello. Entonces, el texto estaría en su mente, pero no en su corazón. Entonces, nosotros debemos orar para que Dios grabe en sus corazones las verdades de la palabra. Cuando vino el Mesías, casi nadie en Jerusalén se enteró. Los magos eran extranjeros, llegaron desde muy lejos preguntando por el Mesías que había nacido. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido, el Mesías? Esa pregunta que hicieron los magos, nadie la hacía en Jerusalén. ¿Cómo mejor la hicieron los extranjeros? Eran extranjeros, eran gentiles, pero ellos creían que el Mesías
ya había nacido. La Biblia no dice cuándo nació Jesús. ¿Por qué no lo dice? Bueno, uno de los motivos es que Dios no quería que celebráramos el nacimiento de Jesús. Lo que sí leemos es que debemos celebrar su muerte por los beneficios que resultan. Debemos celebrar su muerte, no su nacimiento. Pero el día de hoy vamos a recordar su nacimiento, porque recordar su nacimiento pues trae beneficios a nuestras almas, y pidamos a Dios que así sea, que Dios nos bendiga a través de la meditación de su palabra. Que esto sea de bendición para todos. Este texto, Miqueas 5:2, nos habla de la encarnación de Cristo, del nacimiento del Mesías. Pero vean ustedes en qué contexto está Miqueas diciendo estas palabras. Vean en el capítulo 2, versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia, contra la familia de Judá, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. O sea, un mal del cual no se van a librar, dice. Ni andaréis erguidos, o sea, van a andar agachados, porque el tiempo será malo, o sea, como esclavos. En aquel tiempo, ven, está hablando de algo futuro. Dice, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán. Esto habla de que se burlarían de ellos. Y será endecha de lamentación, o sea que muchos llorarían, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Vean, de los que se enorgullecían. Los dio y los repartió a otros. Dios había prometido bendecir sus cosechas, pero debido a su apostasía, Dios les quitó los campos y se los dio a los extranjeros. Entonces, ¿qué está diciendo Miqueas? Que Dios enviaría una aflicción sobre los judíos como castigo por su apostasía. Pero acá, vean en el capítulo 4, vean lo que dice en Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí está hablando también del nacimiento del Mesías, pero usando otras palabras, y diciendo cómo allí en Jerusalén saldría la ley de una manera muy diferente a como había salido en el monte Sinaí. Aquí está hablando del monte Sión, en comparación o en contraste con el monte de Sinaí, donde fue dada la ley. Entonces, está hablando aquí en el capítulo 4 de una restauración futura. Les está diciendo, van a ser aniquilados, van a ser destruidos, pero después van a ser restaurados. ¿Cuándo? Cuando Cristo viniera. Es lo que está diciendo en el capítulo 5, en el versículo 2. Cuando Cristo venga, todo va a cambiar. Todo lo tenía Dios fríamente calculado. Vean otra vez en el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta palabra me saldrá es un pronombre personal. Habla de quién enviaría a Cristo, quién enviaría al Mesías. Habla del Padre. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este Señor, con mayúscula, es el Mesías, el Curios, el Salvador del mundo. Y también dice a qué lugar vendría, porque dice, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y para qué? Y dice también para qué vendría. Dice, el que será Señor en Israel.
A eso vendría Cristo, a ser el Señor de Israel. Y por último, vean, dice, y sus salidas son desde el principio. Quiere decir que cuando Cristo vino a nacer en el vientre de la Virgen María, no era la primera vez que venía a este mundo, porque dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿quién envió a Cristo? Esa es la primera pregunta, es el Padre. Cristo vino porque el Padre lo envió, vino con la autoridad de su Padre, vino con la ayuda de su Padre. Cristo lo hizo el Salvador de los pecadores. Me decía nuestro amigo Fernando, ayer, antier, dice, a mí me simpatiza más el Padre y el Espíritu Santo que Jesús. Eso me dijo. ¿Y qué creen que le contesté yo? Le digo, ¿sabes qué? Eso es lo que el diablo quiere. Dice, ¿qué? Le digo, mira, el Salvador de los pecadores es Jesús. No es ni el Padre ni el Espíritu. Le digo, ¿sabes qué es lo que el diablo quiere? Apartar tus ojos de Cristo, porque Cristo es el Salvador. Le digo, si tú miras al Padre, en Él no hay salvación. Si tú miras al Espíritu Santo, en Él no hay salvación. Cristo es el Salvador. Pero ven una cosa, eso no quita que también el Padre nos salva y el Espíritu salva, porque los tres están involucrados en la sublime tarea de la salvación de los pecadores. Entonces el Padre pone su parte, el Hijo pone la suya y el Espíritu Santo pone la suya. Los atributos del Padre son los mismos del Hijo. Los atributos del Espíritu Santo son los mismos del Hijo. Nadie está por encima del otro, es el mismo Dios. El Padre envió al Hijo, pero eso no significa que el Hijo sea inferior al Padre. Se dice que el Padre envió al Hijo. No se dice que el Hijo haya enviado al Padre. El Hijo envió al Espíritu, el Espíritu no envió al Hijo. ¿Sí? El Hijo es el que envió al Espíritu. Entonces cada quien tiene su papel. Pero de todas maneras, no colocamos a uno por encima del otro. Decir que Cristo es nuestro Salvador, eso no es menospreciar al Padre, ni tampoco al Espíritu. No estamos más agradecidos con Jesús que con el Padre y que con el Espíritu Santo. A los tres les debemos adoración y gratitud. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están involucrados en la gran obra de la salvación de los pecadores. Entonces, cuando llegamos a creer en Cristo, estamos unidos a Cristo, pero no solamente a Él, estamos unidos también al Padre y estamos unidos también al Santo Espíritu. El amor del Padre se manifestó cuando envió al Hijo. El amor del Hijo se manifestó cuando murió en la cruz. El amor del Espíritu Santo se manifiesta cuando viene a morar a nosotros. Cristo vino al mundo, se despojó de sus ropajes de gloria, se quitó su corona. Él era el Señor, tomó forma de siervo, dice Filipenses 2. Pero cuando dice que tomó forma de siervo, quiere decir que antes de venir al mundo Él no era siervo. Antes de venir al mundo, Cristo no obedecía al Padre en el cielo. El Padre no daba órdenes y el Hijo las obedecía en el cielo. El Hijo era Dios al igual que el Padre. ¿Cómo esto no lo podemos entender? ¿Cómo podemos explicar esto? En el cielo no había dos dioses, no había tres. Siempre ha habido nada más uno. Y si ustedes quieren entender eso, repito, se van a volver locos. Es algo que tiene que ser creído, no es algo que tenga que ser entendido. Los testigos de Jehová no creen en eso, dicen porque no lo entienden, pero nosotros lo creemos aunque no lo entendamos. Cristo no defendió sus derechos, los derechos que como Dios tenía. Tomó forma de siervo, pero Él no era siervo de nadie. Cristo vino a este mundo, como todos los hombres mortales venimos, naciendo del vientre de una mujer, pero sin pecado. Cuando Cristo venía al mundo, los ángeles estaban a la expectativa. Los ángeles estaban atentos. ¿Qué pensarían los ángeles cuando vieron a Jesús prepararse para venir a este mundo? ¿Se imaginan ustedes eso? Estarían llenos de asombro. Los ángeles vinieron y le dijeron a José lo que iba a suceder. Se le aparecieron a María y lo mismo le dijeron algo.
A los pastores les anunciaron su nacimiento, a Simeón, a Zacarías. Y después, ya cuando Jesús nació y empezó después su ministerio, ahí estaban los ángeles con él, fortaleciéndolo y ayudándolo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El Padre envió a Cristo, pero Cristo quiso venir, Él vino voluntariamente, el Padre no lo obligó. Cada paso de la vida de Jesús, de aquel niñito que luego se convertiría en hombre, estaba dirigido por Dios el Padre. Nada en la vida de Jesús fue casual, y lo mismo sucede con la vida de todos los creyentes. Nada de lo que nos ocurre es casual. Hay una parte donde Jesús dice, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió, pero las palabras que Jesús decía no eran de Él. ¿Por qué dice, no son mías? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir simplemente, las palabras que yo les digo no son humanas. Ustedes ven que soy un hombre, pues, pero mis palabras no son humanas. Mis palabras vienen de arriba. Ahora ven en segundo lugar, ¿dónde fue que Cristo salió? ¿De dónde salió? Dice, pero tú, Belén Efrata. Dios quiso que naciera en Belén, no por coincidencia. Cristo nació en Belén debido a la historia de Belén, debido al nombre de Belén y debido a la posición de Belén, que es pequeña en Judá. Los israelitas tenían en alta estima a Belén. Era una ciudad pequeña pero muy querida. Vean uno de los motivos por los cuales Belén era amada. Quieren ver en Génesis, en el capítulo 35. Génesis 35:20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Jacob es el padre de la nación de Israel, obviamente amado por los judíos. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Es lo que dice el 19, que murió Raquel, su esposa. Y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Vean dónde fue sepultada Raquel, la esposa de Jacob. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Cómo ven? Entonces, por este hecho es que los israelitas amaban a Jacob y amaban a Raquel. Y vean el 18. Bueno, vean desde el 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, la esposa de Jacob. Y hubo trabajo en su parto, hubo problemas, quiere decir. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. ¿Qué quiere decir Benoni? Hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. Vean, hijo de mi tristeza, pudo decirle a María Jesús. Hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Porque siendo tan joven, Dios se lo quitó. ¿Cómo se sentiría la Virgen María viendo a su hijo muerto tan joven? Pero dice después, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha quiere decir hijo del poder, hijo de la fuerza. Entonces Jesús es el hijo del poder, o sea, es el hijo donde se manifiesta el poder de Dios. Esta frase, hijo de la mano derecha, habla de la divinidad de Cristo. El poder del Hijo es el mismo poder del Padre. ¿Saben también por qué amaban a Belén los judíos? Porque ahí en Belén nació Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Noemí? Hubo hambre en Belén. Entonces Noemí se va con su esposo y con sus dos hijos al otro lado del río, a Moab, y allá muere su esposo. Y allá mueren sus dos hijos. Entonces se entera que ya Dios le dio pan a su pueblo. Entonces regresa, pero ella no regresa sola. ¿Recuerdan quién regresó con ella? Ruth. Cuando regresó a Belén, ¿qué le dijo a sus paisanos? ¿Se acuerdan ustedes?
Dice, ya no me llamen Noemí. La palabra Noemí quiere decir delicia o placentera. Dice, ya no me llamen delicia, ya no me llamen placentera. Dice, llámenme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Quiere decir amarga. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice, me fui llena. Dice, me fui llena, pero vean cómo regreso ahora. Dice, me fui llena, pero allá Dios le quitó su marido y sus hijos. Pero por medio de Ruth, ¿se acuerdan? Pudo ella tener un nieto. ¿Y recuerdan ustedes quién fue ese nieto? Fue el abuelo del rey David. ¿Se acuerdan? Tuvieron un hijo al cual pusieron por nombre ¿cómo? Isaí. Isaí engendró a David. El rey David nació en Belén. Además también amaban a Belén, ¿saben por qué? Porque ahí Goliat, el gigante filisteo, murió a manos del rey David. Aunque era muy pequeñita, esa ciudad de Belén se hizo muy famosa. Otros reyes nacieron ahí también, en Belén. Y ahí en Belén estaba escrito, tenía que nacer Jesús. Otra cosa, el nombre de Belén es muy importante. Esta palabra tiene dos significados. Uno es casa del pan y otra es casa de la guerra. Si tú crees en Cristo, para ti es el alimento celestial, es la casa del pan. Pero si no crees en Cristo, entonces es la casa de la guerra. Si no estás con Él, estás contra Él. Y si estás contra Él, Él desatará una guerra contra ti en la cual no puedes salir vencedor. ¿Por qué para nosotros es la casa del pan? Porque Cristo es nuestro alimento. Nos alimentamos no con las algarrobas de este mundo. No somos alimentados con las cosas vanas de este mundo. Los inconversos eso es lo que hacen. Para ellos este mundo es lo más valioso, lo más importante, lo máximo. Pero nosotros no vemos las cosas así. Nosotros suspiramos por el pan, pero por el pan del cielo, el cual es Cristo. Cristo es nuestro alimento. Y el alimento para todos los creyentes, seamos ricos o pobres, cultos o ignorantes. Nuestro alimento no viene del monte Sinaí, viene del monte Sión, ahí donde Cristo murió. Hay un versículo en Lucas 2:34 que dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos. Ahí se estaba profetizando acerca de lo que Cristo haría, de lo que Cristo sería. Cristo está puesto para caída y levantamiento de muchos. ¿Crees en Cristo? Eres levantado. ¿No crees en Cristo? Permaneces caído. Te confirmas en tu caída. Belén, Efrata. ¿Saben qué significa la palabra Efrata? Significa fecundidad. El hijo de un carpintero fue el más fecundo de todos los que pudieran haber sido fecundos. Y si nosotros lo somos, ¿de dónde proviene esa fecundidad? De Él. En nuestra unión con Cristo, Él nos hace fecundos. Estamos sentados junto a corrientes de aguas. Dice la tsunamita, junto a la sombra del deseado me senté. Nos sentamos a la sombra de Cristo y es así que llevamos fruto. Dijo Jesús, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es increíble que personas como nosotros podamos llevar fruto. Cristo nació en Belén debido a la posición de Belén. Dice en nuestro texto que es una ciudad muy pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué significa esto? Que Cristo se alineó, se juntó, se unió a los pequeños. Cristo no nació entre los nobles, entre los poderosos, entre los príncipes, entre los palacios. Cristo nació entre los pequeñitos. Él se hizo pequeñito. Él no se aferró a sus derechos. Y por eso es que Él ve con malos ojos a los soberbios. Cristo ve con buenos ojos a los que siguen su ejemplo. Si Él se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los inconversos se burlan de la palabra, nosotros temblamos ante la palabra. Si ustedes se sienten despreciados, si se sienten como que no encajan ni aquí ni allá, si sienten ustedes como que no valen mucho,
vengan a Cristo y entonces entenderán y verán que son lo que nunca soñaron. Los orgullosos, los que creen que valen mucho, nunca terminan por conocer a Dios. Solamente los humildes, los que se humillan delante de Dios, ven cómo sus ojos son abiertos y empiezan a entender lo que nunca antes entendieron. Cristo nació en medio de gente humilde, no entre los orgullosos de aquel tiempo. Solamente los que se humillan encuentran al Salvador. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cristo es el Cristo de los pequeños. Otra cosa que no está en nuestro texto, pero que la voy a agregar. Acuérdense del misterio de la providencia que hizo que el emperador romano emitiera un edicto para que el niño Jesús pudiera nacer en Belén. Los padres de Jesús, José y María, vivían en Nazaret, 150-160 kilómetros al norte de Judá, de Belén. Entonces, era impensable que el Mesías pudiera nacer en Belén. Pero el emperador romano emitió un edicto donde todo el mundo tenía que ser empadronado, y lo lógico era que José y María, si vivían en Nazaret, fueran empadronados en Nazaret. Pero a Augusto César se le ocurrió que el empadronamiento se efectuara en el lugar del natalicio del jefe de la familia. Y como José era descendiente de David, tuvo que ir hasta Belén a empadronarse. Bien, José era de la línea de descendencia del rey David. Por lo tanto, José tenía derecho legal al trono, pues siendo el padre adoptivo de Jesús, Jesús tenía derecho legal al trono. Y es por eso que al morir en la cruz, acuérdense, le pusieron un letrero que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. El rey que ellos desecharon llegó a ser la cabeza del ángulo. Y esto nos indica que el corazón del rey, como dice Salomón, está en las manos de Jehová. El corazón del emperador romano fue inclinado para emitir aquel edicto para que Jesús pudiera nacer en Belén. Pero vean ustedes la providencia maravillosa de Dios. Si el emperador romano hubiera promulgado este edicto un poco antes o un poco después, el niño no hubiera nacido en Belén. ¿Cuántos días tardaron en el viaje desde Nazaret hasta Belén? Los hombres hacen lo que quieren, pero nunca hacen sino lo que Dios permite. Dicen algunos que la predestinación no es consistente con el albedrío del hombre. Una de dos: o Dios es soberano o nosotros responsables. Dicen, no pueden coexistir ambas cosas. Nosotros creemos en las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo enseña. Dios es soberano y nosotros somos responsables. ¿Cómo responsables? Somos responsables porque tenemos un albedrío. Vean lo que estoy diciendo. No tenemos libre albedrío, pero tenemos albedrío. ¿Qué cosa es albedrío? Albedrío es que tenemos una voluntad. Y la voluntad que tenemos es una voluntad libre. Nadie nos obliga a comprar lo que compramos, nadie nos obliga a comer lo que comemos. Hacemos lo que hacemos porque nosotros queremos. Pero hacemos y queremos lo que Dios permite que deseemos y queramos y que logremos y que consigamos. Qué tremendo es esto. Acuérdense del caso de Judas Iscariote. Dios predestinó que Judas Iscariote traicionara a Jesús. Para eso lo puso Jesús ahí como apóstol. Jesús ya sabía que él lo iba a traicionar. Para eso lo puso. Él sabía que lo haría y lo hizo. ¿Podría no haberlo hecho? Augusto César ordenó aquel edicto, pero Dios, fue una promulgación soberana de su parte, porque Augusto César era el soberano, pero Dios fue el que hizo que promulgara aquel edicto, y esa no es una contradicción.
O acuérdense del caso de Faraón. Faraón endureció su corazón porque Dios quiso que lo endureciera. Dios hizo que se endureciera. Y esa tampoco es una contradicción. Dios tenía un propósito en la maldad de Judas. Dios tenía un propósito en la rebeldía de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón, pero Faraón fue culpable de endurecerse. Qué tremendas son estas cosas. El hombre hace lo que quiere. El hombre hace lo que le parece correcto. Pero lo que hace es lo que Dios predeterminó que hiciera. Dios está detrás de los acontecimientos grandes, detrás de los acontecimientos medianos, detrás de los acontecimientos pequeños. Si no estuviera detrás de los acontecimientos grandes, ¿podría estar en los acontecimientos chicos? Si estuviera en los acontecimientos chicos, si no estuviera en los acontecimientos chicos, ¿podría estar en los acontecimientos grandes? Las nubes obedecen los designios de Dios. El granizo, ¿se acuerdan? Las nubes hacen lo que Dios quiere. El agua cae donde Dios quiere. Los hombres se burlan de Dios, se rebelan en contra de Él, pero no saben la que les espera. Dios es el que se ríe de ellos. Todas las cosas están en las manos de Dios. Todos los límites de todas las cosas están en sus manos. A Él sea la gloria para siempre, jamás. Veamos en tercer lugar para qué vino Jesús. Dice nuestro texto que vino para ser Señor en Israel. Eso es lo que dijeron los magos cuando llegaron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ningún hombre en este mundo nace siendo rey, pero Jesús sí nació siéndolo. Si un rey tiene un hijo, ese hijo se le llama príncipe, pero Cristo es rey. Desde que nació, Él era rey. Pero si Él era rey, y si Él era el rey de los judíos, como se escribió en la cruz, entonces ¿por qué lo mataron? Está escrito en Juan 1, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Vino a reinar sobre ellos, pero ellos no quisieron que reinara sobre ellos. No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice el apóstol Pablo. Los verdaderos israelitas lo son en el corazón, no en el prepucio, dice el apóstol Pablo. El hecho de que un judío fuera circuncidado, eso no lo convertía en judío. El verdadero israelita es el que tenía la fe de Israel. Israel, su padre, el padre de la nación de Israel, era un hombre de fe. Entonces, los que heredan la fe del Padre, esos son los verdaderos israelitas. Entonces, si nosotros tenemos la misma fe de Jacob, nosotros somos de esos verdaderos israelitas. Había unos cuantos israelitas que reconocieron a Jesús como su rey. Aquellos pastores que llegaron y le adoraron, y luego aquellos extranjeros que llegaron después. Y si los que nos rodean no reconocen a Jesús como rey, nosotros sí. Pero vean una cosa, Él debe reinar. Si no reina en ti, si tú no te has sometido a Jesús, entonces Él no es tu rey. Si tú no te has sometido a Cristo, ¿por qué no lo has hecho? ¿Es que no quieres que Él reine sobre ti? ¿No quieres que sea tu dueño? ¿No le quieres obedecer? Si tú no quieres obedecer a Jesús, eso no cambia las cosas. Él es rey de todas maneras. ¿Saben ustedes cuándo podemos estar seguros que una persona es realmente convertida? Cuando se somete a Jesús, cuando le entrega su vida, cuando le entrega su voluntad a Jesús. Si tú has hecho esto, tu vida será transformada. Si tu vida no ha sido transformada, entonces Cristo no es tu Señor, no es tu Rey, no es tu Salvador. Hemos hablado tantas veces de los que se someten al sacerdote, se someten al reverendo, se someten al pastor, pero no se someten a Cristo. Sométete a Cristo, que Cristo sea tu Señor y verás cómo Dios cambia las cosas. Me dice Fernando,
traigo a mi cabeza, Fernando, porque he estado platicando mucho con él en estos días. Me dice, yo estoy seguro que yo no soy de los escogidos, me dice Fernando. Le digo, ¿y por qué estás seguro? Dice, porque yo creo que los escogidos obedecen a Jesús en todo. Dice, pues son casi como Él, dice, son perfectos como Él. Le digo, no, Fernando, estás equivocado. Le digo, mira, el ladrón que murió junto a Jesús fue escogido. Él era perfecto, era un ladrón, era un perfecto ladrón y fue escogido. Le digo, la prostituta y el borracho fueron escogidos. Le digo, mira, si tú te arrepientes de tus pecados, tú eres escogido. Ese es el problema, le digo, que tú te sometas a Él. Tú le obedeces, te arrepientes de tus pecados y entonces tú vas a entender que tú eres de los escogidos. Dice, yo no puedo entender eso. Los que hemos nacido de nuevo, solamente tenemos un Señor, Cristo. Él nos compró. Él es nuestro Salvador. Reconocemos que Él nos compró y que es nuestro Señor. No decimos que el Padre es nuestro Salvador ni el Espíritu Santo, no. Cristo es mi Señor. A Él lo adoramos los domingos aquí. Que todos podamos decir esto, que Cristo es nuestro Señor. Veamos en último lugar que cuando Cristo vino a nacer en Belén, no era la primera vez que venía a este mundo. ¿Cómo dice nuestro texto? Ya lo perdí. Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién se le apareció a Abraham antes de que fueran destruidas Sodoma y Gomorra? Fueron 3 ángeles, ¿se acuerdan? 2 de ellos fueron a destruir la ciudad y uno se quedó con Abraham. Y Abraham se puso a interceder delante de aquel ser tan misterioso. ¿Quién era él? Él era Cristo, que se le apareció a Abraham en forma angélica. ¿Se acuerdan que se le apareció también a su mamá de Sansón? Era Jesús. ¿Se acuerdan que Josué, antes de empezar a entrar a la tierra prometida y echar fuera a los cananeos, traía una espada en la mano y se le apareció un ángel? Ese era Jesús. Antes de venir a encarnarse en el vientre de la Virgen María, Cristo ya había venido antes. Él es nuestra cabeza en el pacto de la elección. Antes de que hubiera escogidos, Cristo fue el escogido. A Cristo se le llama así, el escogido. Y todos los que estamos en Él somos escogidos. Él es el escogido con mayúscula. Porque dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces Él era nuestra cabeza desde antes que naciéramos. Cristo nos representó antes de que el pueblo judío comenzara su existencia. El Padre puso su parte, el Hijo puso la suya y el Espíritu Santo puso su parte. Este es el famoso pacto eterno, el pacto de redención. Cristo se comprometió a poner su parte. Vino, se comprometió a vivir una vida santa. Se comprometió a morir en la cruz. Y Él tendría que resucitar. Su resurrección es una muestra de la aceptación del Padre de todo lo que Él hizo. La tumba no pudo retenerle. Entonces, al resucitar, Él demostró que todas sus atribuciones eran correctas. Él era Dios. Si Él hubiera pecado, la tumba lo hubiera detenido. Pero como Cristo nunca pecó, es por eso que la tumba, digámoslo de esa manera, lo escupió. No pudo soportarlo. Tuvo que salir de la tumba. Y como es nuestro representante, nosotros también saldremos de la tumba. Entonces, así como Cristo tuvo salidas
desde la eternidad, así también nosotros las tenemos porque estamos en Él. Sus deleites estaban con los hijos de los hombres antes de que existieran los hijos de los hombres. Cristo pensaba en los hombres antes de crear a los hombres. ¿Pueden ustedes entender eso? Él planeó la salvación de los pecadores antes de que existieran los pecadores. Entonces, si Él salió desde la eternidad para salvarme, para tomarme en cuenta, ¿es posible que yo pueda perderme? Vean ustedes cómo creemos que la salvación no puede perderse. Si la salvación se pudiera perder, entonces Cristo sería un fracasado. Todo lo que hizo no serviría de nada. No es posible que me haya amado desde la eternidad, que me haya visto como una joya para permitir que ahora me arrebaten de sus manos. No puede ser. Además, ¿no sabía Cristo la clase de fichitas que seríamos nosotros? ¿No lo sabía? ¿No sabía todo lo que haríamos? Vean, cuando Pablo iba a Siria a matar cristianos, ya había sido cómplice de la muerte de muchos. Él creía que era salvo. ¿Lo era? No. Pero ya después, cuando Cristo se le apareció, él entendió que él era uno de los escogidos. Dice, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Pero ¿qué edad tendría Pablo cuando Cristo se le apareció? Pongan ustedes unos 30. Yo no sé qué edad tendría. Vamos a dejarlo en 30. Pues durante 30 años, él era anticristiano. Y después de que Cristo se le apareció, todo el resto de su vida, él fue cristiano. Él entendió que era uno de los escogidos. Ustedes ven a un hombre drogadicto, un hombre borracho, mal hablado, etc. ¿Por qué no podría ser escogido esa persona? Dice Fernando, mi amigo, yo estoy seguro que yo no soy de los escogidos. Digo, ¿y cómo sabes tú? Yo estoy pidiéndole a Dios que te arrepientas, que te dé el arrepentimiento verdadero. Le digo, cuando tú te arrepientas de veras, entenderás que Dios te perdona, entenderás que eres de los escogidos. Cristo ya sabía cómo nos íbamos a portar con Él. ¿O no lo sabía? ¿No sabía todos los errores que cometemos? ¿No mañana vamos a cometer más errores? Todos los días cometemos errores de una manera o de otra. Y pensar que Dios nos amó antes de la fundación del mundo es increíble esto. Cristo se le apareció a Josué. Se le apareció a Jacob también. Se le apareció a Abraham. Pero si ustedes analizan las cosas, las apariciones de Jesús no eran al aventón. Cristo se aparecía en circunstancias cruciales, en situaciones muy especiales, cuando los hombres estaban sirviéndole, haciendo su voluntad, metidos en una guerra. En otras palabras, las apariciones de Cristo no son como las pintan algunos católicos, que se aparecen nomás a lo tonto, nada más las apariciones. Eso no es posible. Cristo se manifestaba a su pueblo en condiciones extraordinarias. Abraham intercedía por su pueblo. Cristo se le apareció. ¿Qué tendría de raro que nosotros, intercediendo por su pueblo, nos dé una constancia de que Él está con nosotros? Josué estaba peleando las batallas de Dios. Si nosotros estamos peleando esas mismas batallas, ¿qué tendría de raro que tuviéramos una conciencia de su presencia de una manera extraordinaria? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Fueron echados al horno de fuego y dice el rey, echaron 3 en el horno, dice, pero yo veo 4. ¿Quién era el cuarto? Pues era Jesús. Pero ellos andaban en la obra, ellos andaban sirviendo a Dios. Estaban cumpliendo con su deber. Si nosotros somos responsables, si nosotros somos fieles, ¿qué tiene de raro que la visión de Dios sea algo muy claro para nosotros? Hay ocasiones en que sentimos la presencia de Dios como muy lejana.
como si no nos escuchara, como si no le importáramos, como si no se interesara en nosotros. ¿Pero es posible eso? Hay ciertos lugares especiales en los que debiéramos entrar para encontrarnos con el Señor. ¿Sienten ustedes como que conocen muy poco a Dios? ¿Sienten ustedes como que Dios no los escucha? ¿Como que Dios no los ama? ¿Como que Dios se ha olvidado de ustedes? Hay ocasiones que vemos a Dios muy borrosamente, pero hay ocasiones que lo vemos muy claramente. Oh, qué bueno que así fuera siempre. Pero de todos modos, déjenme decirles, si ustedes son creyentes verdaderos en Cristo, Cristo está cerca de ustedes, lo sientan o no. Si no sienten que Dios los escucha, eso no quiere decir que no los escuche. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y Él no miente. Que así como estuvo con nosotros al empezar este año, que esté con nosotros al terminar. Y que Dios nos bendiga antes de que termine el año. Yo espero que lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que va a pasar en México nos conduzca a todas las iglesias de Cristo a crecer, a madurar, a ser más fieles. Que así como Cristo salió en la antigüedad, que salga otra vez hoy, que salga y que nos bendiga. Si alguno de ustedes está en una situación difícil, si alguno de ustedes está sin trabajo, sin dinero, enfermo, Dios es todopoderoso, que Él salga y que nos bendiga. Y si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, pues háganlo ahora. Si empezaron el año como inconversos, no lo terminen igual. Si se endurecieron al empezar el año, Dios quiera que ablande sus corazones ahora. Él sabe cómo hacerlo. Nosotros oramos por ustedes que no son convertidos. Que Dios los salve. Yo les digo que esperamos que Dios nos bendiga y tal vez ustedes piensan, pero yo no soy digno. Pero díganme quién es digno. Nadie merece las bendiciones de Dios. Que Dios nos humille, que Dios nos ayude, que nos enseñe a reconocer que sin su ayuda estamos perdidos. Es lo que necesitamos. No necesitamos más dinero. No necesitamos una casa grande, un carro, una pareja. No, lo que necesitamos es más de Dios, más de su Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, por tantas bendiciones, todas inmerecidas, que tú nos has dado. Pero Dios, bendícenos más. Si ya nos bendijiste antes, bendícenos otra vez. Bendícenos, Padre, para que veamos la salvación de muchos, la salvación de nuestros hijos, de los que nos rodean, de las personas que vienen y que no son salvas. Son muchas esas personas, aquí en Sándalo, en Izcalli, en San Mateo, y que veamos que tu iglesia prospera, que Cristo es exaltado, que Cristo es conocido, que tu Espíritu es derramado y que los pecadores dejan su pecado. Déjanos verlo antes de que muramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo próximo, repito, nos vamos a reunir solamente los que son inconversos, los que no son miembros de esta iglesia. El domingo pasado nos reunimos solo los miembros y ahora le toca a los que no son miembros. Pero de todas maneras, tráiganse su cubrebocas. Y si no tienen gel, aquí tenemos gel. Bueno, nos vemos el domingo.